diagnóstico del documento tiene parte de verdad, pero también una parte que no agota, en nuestra opinión. Primero, sabemos que hubo gobiernos civiles de discurso y de intención, pongámoslo así, digamos, de discurso de centro-izquierda. No obstante, se construyó una sociedad de derecha. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y eso, habitualmente ahí es como poner un dedo en una herida, ¿no? Porque, hablando de heridas, ¿no? Nosotros creemos que hay que debatir por qué creemos que pasó, porque probablemente tengamos diferencias de por qué pasó eso. En los 90, y eso lo dice el documento, hubo un debate, yo recuerdo la época, el debate entre los autocomplacientes, los autoflagelantes. Pero ese debate cruzó muchas cosas, fue un debate bien interesante. Efectivamente existió ese debate, y ese debate se zanjó. Y en nuestra opinión la oportunidad que hubo de haber, digamos, dado vuelta a la situación era justamente el gobierno de Ricardo Lagos. Las esperanzas que suscitó en su campaña el primer gobierno de Ricardo Lagos, el hecho de que la izquierda social y la gente izquierda hubiera votado por él en primera vuelta. Yo recuerdo, porque participé, en esa época yo era independiente, un joven liceano, independiente izquierda, sí, yo recuerdo haber participado en la campaña de Gladys Marín por esos años. Y a toda la gente de la campaña de Gladys Marín le sorprendió un 3% en primera vuelta. Gladys Marín política y culturalmente era más que un 3%. De hecho, recuerdo que ella fue la culpable que Camilo Escalona no fuera senador un año antes en Santiago Poniente. Era una figura que iba más allá del Partido Comunista. Yo recuerdo también, nunca tuve militancia en el Partido Comunista, también participé de esa campaña, y fue porque Ricardo Lagos tuvo una importancia, tuvo una influencia muy fuerte en la izquierda, y esa izquierda celebró cuando ganó Ricardo Lagos. No obstante, el gobierno de Ricardo Lagos tiene un resultado, bueno, que lo conocemos. Efectivamente se inaugura un ciclo, esto lo discute un poco los economistas. Él logra con sus cambios, con sus políticas, inaugurar un ciclo de crecimiento nuevo post-crisis asiática. Pero esto, como se discute tanto de la izquierda y de derecha, tiene el costo de hacerse abriendo nichos de acumulación y de inversión con ganancia asegurada a un montón de iniciativas privadas con subsidios públicos y con condiciones aseguradas por el sector público. Ese gobierno radicalizó una colonización empresarial sobre la política que no había llegado a ese nivel en los gobiernos anteriores democratas-cristianos. De alguna manera, si uno va a este libro de Benning, que es bien interesante, probablemente ustedes conocen en cuerpo propio, digamos, esa historia, y probablemente la vivieron más de cerca que nosotros, pero de alguna manera uno reconoce que durante los primeros gobiernos de la transición hubo un esfuerzo de reconstrucción de una suerte de mínimo de republicanismo. Instituciones, instancias, etcétera, que fueran, digamos, propias de un Estado moderno republicano. De alguna forma, ese esfuerzo que uno lo puede leer en Benninger, digamos, el propio Benninger advierte ya en ese libro, un poco jugando esta idea de Eisenhower, ¿no?, del complejo industrial militar. Él advierte, ojo, el poder económico es muy fuerte, está ahí, puede subvertir la institución. Y nuestra impresión es que durante el gobierno de Lagos ese poder económico adquiere una determinación directa en la política. Primero, incluso a nivel institucional. Lo que yo más conozco, que es lo que más he estudiado, el caso educacional, la ley de acreditación le da a los actores empresariales lucrativos de la educación una participación directa en la acreditación, en los procesos de regulación. Por algo los procesos de regulación y consecuencias de eso lo estamos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Luego hay una colonización no solo del Estado, ¿no?, en su dimensión Estado, sino también de los partidos. Y con esto permítanme una digresión sociológica, dejando acá al profesor Carretón, pero la idea de un Estado moderno es que un Estado moderno pueda ser dirigido a distintas políticas, porque los fines no están escritos. O sea, el Estado se define por sus medios, como decía Max Weber. De alguna manera, el Estado chileno ya no tiene la flexibilidad para ser movido a distintos fines. El empresariado lo tiene colonizado. Porque hay un montón, así, mientras estamos eliminando los senadores designados por un lado, por otro lado estamos creando un montón de tecnocracia en que el empresariado directamente ejerce control sobre políticas públicas. Luego tenemos la colonización de los partidos, que es el escándalo que más estalla ahora a partir del financiamiento de las campañas, pero no se detiene ahí. En las puertas giratorias entre directorios de empresa y ministerio. Entonces se va configurando
un giro, incluso dentro de los márgenes estrechos de la propia transición, a una suerte de radicalización neoliberal, impulsada, digamos, no por la derecha, no por los militares, no por la UDI, no por Pablo Longueira, por Ricardo Lagos. Y eso hace también que los propios sectores políticos de sustentación de ese gobierno se polaricen con ese gobierno. Y un poco esa es la historia que hoy día estamos tratando de reconstruir y discutir. O sea, de alguna forma ese gobierno se separa de con quién las voluntades que lo llevaron a la moneda y que celebraron su llegada a la moneda. Y termina en un contubernio empresarial, cazapiedra, bueno, lo que ustedes todos conocen, ¿no? Eso generó, de alguna forma, es esa política la que termina dañando de muerte a la polis, si es que vamos a volver a nuestro tema. Ahí ya, por decirlo de alguna forma, el almuerzo en Casapiedra reemplaza a la polis y al debate abierto en la ciudad. De ahí que, por ejemplo, eso explique que en el gobierno posterior de Michelle Bachelet, o sea, en el gobierno que le sucedió a Ricardo Lagos, el ministro de Hacienda sea Velasco. Que Velasco, que es un neoliberal confeso, en ese sentido un liberal extremo, digamos, es ministro de Hacienda de un gobierno aparentemente ciudadano. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, reconstruir ese diagnóstico. ¿Por qué? Y esto no es, nosotros no tenemos acá un afán como puntilloso, es decir, esto no es una crítica moral, en el sentido de alegar traición, no eso es nuestro espíritu. El punto es que, producto del desarrollo del neoliberalismo y producto de esas políticas, se fue creando una sociedad, y una sociedad con poderes que están totalmente separados de la política, de lo que nosotros entendemos como política. Hay una sociedad allá afuera, que es la sociedad de los malls, la sociedad del crédito, la sociedad del consumo, sobre la que ya se debatió en los 90, pero que tiene un nivel de desarrollo brutal en la experiencia cotidiana de los sujetos. Y que produce formas de mentalidad sobre las cuales la política tiene muy poco que decir, muy poco que representar. Entonces, a nosotros nos parece que hay que reconstruir la historia de cómo esa sociedad y ese poder colonizó a la política. De lo contrario, sin entender cómo eso ocurrió, no podemos desarmarlo. Entonces, no nos sirve en aras de la unidad ignorar ese proceso, porque si lo ignoramos, no podemos incluso avanzar en hacer realidad nuestros postulados que justifican esa unidad. Nos parece a nosotros que el documento, en este sentido, un poco ahora recién lo dije en un sentido positivo, ahora quizás voy a criticar un poco esta idea que sea la antigua. ¿En qué sentido me parece que ahí nosotros podemos hacer un aporte o establecer un matiz? Que la respuesta, hecho este diagnóstico con esas falencias, la respuesta de la alianza, de la reconstrucción de la alianza entre un centro y la izquierda, parte de la base que ambos componentes de la fórmula, centro e izquierda, existen. La sociedad chilena, si uno toma la encuesta CEP, creo que 70 y tantos % de la población no se reconoce ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Yo no estoy diciendo que las categorías centro, izquierda y derecha no sean para nada. Nosotros somos de izquierda y yo milito en un movimiento que se llama izquierda autónoma. O sea, estaría medio loco si dijera que la palabra izquierda no... O sea, nosotros no somos en el sentido de matiz poco con la cuestión española de que no existe ni izquierda ni derecha. No, nosotros sabemos que son categorías que ordenan. El problema es que no hay fuerzas constituidas enraizadas en esa sociedad, digamos, la sociedad que produjeron las concesiones, que produjo el retail, la sociedad que produjo el CAE, enraizadas, fuerzas ahí que representen esta sociedad. Porque, y en eso estoy de acuerdo, la construcción de una alianza mayoritaria es necesaria para producir cambios democráticos. Pero no creemos que resuelva la construcción de esa alianza la articulación entre lo que hoy día entendemos como centro e izquierda. Podemos juntarnos y la sociedad va a seguir ahí. Y Katy Barriga y Osandón nos van a barrer. Igual. Porque esa sociedad es muy fuerte. Pongo un ejemplo, un observable concreto de esta disparidad entre valores de centro e izquierda al interior de la política y luego la sociedad, y el efecto que eso tiene, porque eso tiene vinculado incluso con políticas públicas. La gratuidad. Y ahí un poco Javier comentaba un poco de la reforma educacional. ¿La gratuidad es un avance o no? Podemos decir que la gratuidad es un avance, ¿no? Supongamos. Ya. Ayer fue 8 de marzo y hubo una importante demostración y Chile ha estado despertando de ese problema. Y al mes anterior, durante enero y febrero, los meses anteriores, recuerdo que la presidenta Bachelet se trataba de que la gratuidad había llegado al doble de personas. Esos dos hechos están conectados.
¿Por qué la gratuidad llega al doble personal? Porque entra en la gratuidad institutos profesionales y centros de formación técnica. Los institutos profesionales y los centros de formación técnica son dispositivos fundamentales de la división sexual del trabajo en Chile. El 65%, y quizá me quedo corto según cifra oficial, de las mujeres que estudian en institutos profesionales y centros de formación técnica estudian carreras de mujeres. Estudian carreras de salud, del cuidado y pedagogías. Y el 65% de los hombres estudian carreras vinculadas a la tecnología, carreras de hombres. ¿Por qué es así? Porque luego ellos tienen que ir a trabajar a la sociedad del retail, a la sociedad de Falabella y Ripley, a la sociedad de los bancos, donde hay un piso para mujeres y hay un piso para hombres. Son datos oficiales del Mineduc. Bueno, después bueno, perfecto. Está bien, si yo quiero le cito y puede discutir no conmigo, con el ministerio. No, que se me salió. Está bien. Ante nuestros ojos ocurre, producto de esa sociedad, una radicalización de la división sexual del trabajo. Profundo. Y, ojo, financiada con recursos públicos. No da lo mismo estudiar en una institución pública o en una privada, porque en una institución pública, yo lo digo esto como profesor y como investigador de la Universidad de Chile, esto se discute. Hay políticas de inclusión. En Buchet, que es un lugar, digamos, de ingeniería, estamos organizados, hay políticas para que ingresen mujeres. Y así el resto se discute. El sistema masivo y lucrativo de educación superior privada no solo no lo discute, lucra de esas diferencias. Las estimula, las promueve. Y hoy con recursos públicos. Vamos a terminar la reforma educacional en 2017 con más educación privada, con menos educación pública, con más financiamiento público de la educación privada y con más lucro.